Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy es nuestro quinto y último tutorial de nuestra Smart Touch del fabricante BESS, donde en esta ocasión lo que vamos a ver es cómo se configura el asistente de voz para un teléfono iPhone. Es distinto el configurarlo para un teléfono Android que para un teléfono iPhone, así que vamos a ver cómo nuestro alumno en práctica, Walid, es capaz de configurar y poner en marcha el asistente de voz para un iPhone. Así que nada, si os parece bien, comenzamos. Ahora por la aplicación Google Assistant vamos a trabajar en un dispositivo de iOS y ya lo tengo la aplicación instalada del App Store. Vamos a accederla y configurarla juntos. Normalmente la primera página que te sale es para vincular la cuenta de Google, igual como la aplicación del Google Home por el Android. Y luego hay que agregar la frase OK Google to Siri, y si no te sale esta página hay que pulsar aquí abajo a la derecha en la esquina este botón para tener esta página y agregarlo a Siri. Vamos a hacerlo, a grabar la frase OK Google. Vamos a dar el botón este, OK Google. Ya lo tenemos hecho. Podemos dar el botón listo aquí. Luego, siguiente paso, tenemos que ir a los ajustes del teléfono y a Siri buscar. Vamos a verificar la frase OK Google, lo que tenemos que está en mis ajustes, mis atajos, perdón, aquí. Ya lo tenemos, perfecto. Ahora vamos a bajar un poco abajo y activar mediante Oye Siri. Y por eso tenemos que grabar unas frases del ajustes de Siri. Vamos a configurarlo. Oye Siri. Oye Siri, envía un mensaje. Oye Siri, ¿qué tiempo hace hoy? Oye Siri, ajusta el temporizador a 3 minutos. Oye Siri, pon música. Ya lo tenemos hecho. Ahora vamos a salir y entramos al Google Assistant otra vez. Ahora tenemos que agregar a nuestra cuenta como una casa para hacer el control. Vamos a la cuenta, al asistente aquí, vamos al control del hogar y añadimos nuestra casa, que vamos a buscar la aplicación de Ingenium o aquí está. Vamos a agregarlo y entrar en nuestra cuenta, vincularla. Está agregando. Perfecto, ya lo tenemos hecho.
igual que todas las funciones lo que tenemos en la pantalla. Ahora aquí podemos asignar cada botón o cada función a una habitación o todo en una habitación de la lista disponible aquí, o creamos otra nueva habitación con nombre lo que queremos. Ahora voy a darle el esto yo aquí sin agregar a unas habitaciones. Vamos atrás. Aquí en el control de hogar lo tengo todo. Ahora para comprobarlo puedo salir de todo, pero antes voy a poner la cámara a la maleta para que veremos cómo va a actuar a los órdenes de la aplicación. Hasta este paso podemos controlar la aplicación por voz sin problema, pero vamos a intentar añadir los botones lo que tenemos o unos de ellos a una habitación aquí, y tenemos por defecto sala de estar. Vamos a añadir iluminación, persiana, regulación y termostato. Vamos atrás, está cargando. Ahora lo tenemos los 4 dispositivos aquí en sala de estar y podemos cambiar a otras habitaciones. Por ejemplo, mover. Tenemos por defecto todas esas habitaciones y también tenemos la opción para tener o crear habitación personalizada por aquí. Pero en este caso voy a dejarla en sala de estar. Ahora podemos dar un orden directamente de aquí pulsando el micrófono o aquí abajo, o también podemos, si estamos fuera, podemos decirlo así: oye Siri, ok Google, enciende la iluminación. Termostato. Ok, Changuín termostato to on. Ya lo tenemos el termostato encendido y según la temperatura puesta ya la luz del ventilador de velocidad 3 está encendido, y también está mezclando el idioma inglés y español como lo tengo en el móvil. Vamos a intentar apagarlo ahora. Apaga el termostato. Sure, Changuín termostato to off. Vamos a comprobar lo demás de las funciones lo que tenemos añadido. Enciende iluminación. Ok, turning illumination on. Apaga iluminación. Ok, turning illumination off. Ya está desactivado. Enciende regulación al 50%. Sure, setting regulación brightness to 50%. Enciende regulación al 100%. Sure, setting regulación brightness to 100%. Ya está cambiando. Vamos a desactivarlo. Apaga regulación. Sure, turning regulación off. Ya está apagado. Nos quedan la persiana. Sube persiana al 75%. Sure, opening persiana to 75%. Ya está subiendo. Va a coger su tiempo como siempre hasta llegar al porcentaje, que es el 75%. Vamos a bajarlo.
Baja persiana al 90%. Ok, opening persiana tu 90%. Pues está como subiendo otra vez porque según la posición donde estaba la persiana, vamos ahora a darle otra orden. Baja persiana al 100%. Ok, opening persiana. Baja persiana al 50%. Ok, opening persiana tu 50%. Ya ahora está bajando según la posición donde estaba. Ya ha llegado al 50%. Así hemos comprobado todos los botones que teníamos en esta habitación. Hay unas funciones que no salen en la aplicación y están en la pantalla, que es la función del control del RGB. Y esto es porque hay limitación de la aplicación del Google Assistant, igual como en el Google Home. Entonces esta limitación de la aplicación solo, no hay nada que ver con la pantalla. Bueno, y Kenix Followers, así hemos llegado al final de este tutorial. Hemos hablado mi compañero Nacho y yo sobre qué es la pantalla Smart Touch del fabricante Ingenium Best y cuáles son sus características principales y sus funciones en general y cómo configurarlo a través del programa SideKNX. Y por último hemos hablado sobre el control por voz a través de dispositivos tanto Android como iOS. Y así me despido de vosotros y nos vemos en otro tutorial. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.